El tema acá es el siguiente. Trump declaró recientemente que la capital de Israel es Tel Aviv. Perdón, es Jerusalén. Históricamente la capital de Israel es Tel Aviv. El problema es que por mucho tiempo se ha tratado de hacer que la gente, a esto se le ha metido mucha plata, se ha contratado mucha gente y se ha dirigido mucho recursos para que la gente asuma que el habitante del Estado de Israel es la continuación histórica del pueblo bíblico de Israel. El problema es que el así denominado pueblo palestino en realidad son los descendientes también de ese pueblo de Israel de la época de Cristo. De hecho, esto es lo que se enseña en Historia y Antropología en la Universidad de Tel Aviv. Es decir, no estoy dando la versión musulmana de la historia, estoy diciendo lo que dicen los catedráticos de Historia de la Universidad de Tel Aviv. Los palestinos son los judíos que no se arrancaron cuando los romanos arrasaron con todo el año 70 después de Cristo. Entonces lo que hace Trump es hacer algo que no tiene que ver exactamente con lo religioso, sino que tiene que ver con la hegemonía política. Es decir, lo que va a tratar de hacer Trump como director de un imperio que se está muriendo, primero es volver a concentrar el empleo, por eso lo ha tratado de sacar de China, y en segundo lugar de tratar de generar hegemonía territorial donde nadie se le pueda resistir. Arabia Saudita, si bien le paga el desarrollo a Estados Unidos, le compra muchas armas pero no sabe usarlas. E Israel es la última base estadounidense importante. ¿Por qué es importante? Por un asunto simple, porque Israel optó por depender de Estados Unidos. Israel no siempre dependió de Estados Unidos, de hecho Israel dependió mucho tiempo de Rusia. El problema es que el ligarse a Estados Unidos en este momento implica estar ligado a un imperio que está cayendo. Es decir, en la medida que Israel no se asocia a China, Israel va a necesitar eternamente el apoyo americano, y Estados Unidos, como es un imperio en decadencia, que de acá a 8, 10 años va a ceder su primer lugar mundial, va a tratar de buscar cualquier manera de mantener un status quo a partir de la guerra. Pero nosotros sabemos en términos históricos y en términos económicos que esto no se puede mantener por mucho tiempo. Tres dudas, querido profesor. Diga. Me faltó traer la manzana hoy día. Primero, para la gente que nos está escuchando y no le queda claro, si Trump dice que Jerusalén es la capital de Israel, ¿es así? ¿Es ley? No, Trump es solamente el presidente de los Estados Unidos. La comunidad internacional reconoce a Tel Aviv como la capital de Israel, y a Israel, de hecho, también durante mucho tiempo la mayoría de sus edificios administrativos hasta el día de hoy están en Tel Aviv. No solo eso, Israel solamente actualmente bajo el mandato de la ultraderecha es que se ha puesto en estas posiciones nacionalistas donde buscan tensar la cuerda con los palestinos. Israel históricamente no fue así. Es decir, tiene que ver nuevamente con un ejercicio de supervivencia. Vuelvo a decir, Israel para sobrevivir necesita que alguien lo ampare. Tiene que ser el matón del barrio, pero con un matón más grande detrás. Antes era Rusia, después fue Estados Unidos, y el problema es que ahora Estados Unidos está cayendo. Por tanto, Netanyahu lo que va a buscar es generar una situación donde pueda dar el último gran perrazo, el último gran golpe para dejar a todos quietos un rato antes de que Estados Unidos les termine de dar protección. Que es lo que pasó, por ejemplo, con la guerra de los 6 días, con la guerra de Yom Kippur, con la guerra de independencia de Israel, etcétera, que tiene que ver con grandes momentos históricos militares de Israel donde logra dejar callados y quietecitos a los vecinos. Ah, ya. Otra cosa. Según, lo que vamos viendo, lo que nos ha explicado usted, cuando este imperio se cae a pedazos y tiene que mantener la hegemonía del status quo, ¿se ve bajo esa premisa una posible y potencial tercera guerra mundial? La pregunta es ¿cuándo? No es si es posible o no es posible, la pregunta es ¿cuándo? Me queda clarísimo. A mí también. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! Y ahora nos vamos con Ozuna. No, tengo otro reggaetón. No, deberíamos irnos con Delfín y la tigresa del Oriente. La tigresa del Oriente con la canción Israel, Israel, qué bonito es Israel. ¿No? ¿No la tiene por ahí? No la tengo ahí. A ver, una situación acá que normalmente la gente no cuaja. Ser judío no es inmediatamente ser israelí, me explico. En Israel al judío ortodoxo se le persigue por bandas neonazis de sionistas. El Estado de Israel no necesariamente es projudío. Eso nuevamente también te lo pueden explicar perfectamente politólogos de Israel, etcétera. No estoy diciendo nada que no se enseñe en Israel, por si acaso. El suscrito que ustedes tienen acá es descendiente de Israel, por lo menos un sexto, si aproximadamente mi sangre es judía. Soy descendiente de 2 líneas sefarditas y por tanto yo sé bastante de estas tradiciones, y además por la misma razón sé que la idea del Estado de Israel
es bastante nuevecita. Es decir, los judíos ortodoxos históricamente concebían que un Estado político moderno de Israel era una abominación ante los ojos de Dios. De hecho, curiosamente, durante el holocausto nazi, los que mueren la mayoría son judíos que no se quieren ir a Palestina tras el acuerdo de Haavara, que negocian con la juventud sionista. Esto es una cosa que se habla poco. Es decir, el tema de Israel es distinto al tema judío. Están ligados, por supuesto que están ligados, pero no son uno es a uno. Y hay que hacer esa diferencia entre sionista, israelí y judío. Y por supuesto judío secular, que es la otra gran dimensión. Pero eso es harina de otro costal y, si no nos censuran, harina de otro programa. Claro. No creo que nos censuren ya. No, ya no, ya. Un minuto falta ya para las